En el mundo hay mucha inseguridad, hermano. ¿No es cierto? Por donde quiera que nosotros miremos ahora, siempre el panorama y todo lo que vamos a encontrar es inseguridad de toda índole. Y esto causa en las personas mucha inestabilidad. Es decir, hay mucha inseguridad en todos los ámbitos de desarrollo que tenemos como seres humanos, tanto en lo emocional, en lo físico, en lo social, en lo intelectual, como también en lo espiritual. Hay una incertidumbre, una inestabilidad que no nos deja sentirnos seguros. Y solamente hay una forma de nosotros podernos mantener firmes. Y eso es escuchando la palabra de Dios y haciendo lo que ella dice. Quienes hacen esto van a encontrar seguridad y pueden permanecer firmes y en paz cuando vengan las dificultades. Entonces, cuando nosotros miramos nuestra vida y analizamos y nos damos cuenta de alguna manera hay una inseguridad, inestabilidad en lo emocional, en lo físico, en lo social, en lo intelectual y aún en lo espiritual, debemos saber qué nos hace falta para podernos mantener firmes. Y ese es mi propósito hoy, el que nosotros entendamos que necesitamos un fundamento firme para los postreros días. Y ahora no tenemos que ver los postreros días como algo por venir, hermanos, sino que ya estamos en los postreros días. Para nosotros ya no podemos decir para los postreros días, ya nosotros estamos en aquello que escribían y decían en los postreros días, hoy nosotros estamos. Yo quiero invitarle a que vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 6, y vamos a leer estos versos del 46 al 49. Sin duda también en el tiempo de Jesús se vivía la misma situación que estamos experimentando ahora en día, donde todos nosotros buscamos de Dios, decimos que agradamos a Dios, que lo buscamos, pero quizás hay algo que nos hace falta, y eso es lo que pasaba en el contexto cuando Jesús le habla eso. Es decir, que ellos le llamaban y lo seguían y le llamaban Señor, pero Jesús se había dado cuenta que había algo que ellos no estaban entendiendo. Y eso es lo que encontramos en este pasaje de Lucas capítulo 6, verso 46 al 49. Si está allí conmigo, me contesta con un amén para darle lectura a la palabra. Esperamos que aquellos que estén conectados puedan seguirnos con la lectura de la palabra del Señor. Dice así Lucas 6, 46 en adelante. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esta era la pregunta de Jesús. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os diré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y eso nos lleva a una reflexión para que nosotros podamos reflexionar, hermano, entender dónde está fundamentada nuestra fe cristiana para poder experimentar y estar con la esperanza de las promesas que Dios dice en su palabra. Porque ya estamos en los tiempos
difíciles. El Señor tiene maneras de sacudir literalmente la tierra para alertarnos y hacernos saber dónde es que estamos fundamentados. De hecho, si nosotros miramos la historia cuando Jesucristo murió, literalmente, hermano, la tierra se conmovió. Dice que hubo un gran movimiento porque Cristo murió. El escritor de Hebreos en el capítulo 12, verso 26, describe un tiempo venidero que va a pasar en la tierra, que va a experimentar algo similar del poder de Dios y su presencia. Dice así el verso 26 del libro de la carta a los Hebreos, dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, haciendo mención de lo que había pasado hace años. Pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. O sea, ¿qué cosas van a suceder? Nosotros leemos el libro de Apocalipsis y nos damos cuenta todos los acontecimientos que van a surgir sobrenaturales. Y hay mucha gente que a veces le gusta lo espectacular y todo, y le gusta hablar de Apocalipsis, pero menos no entiende lo que Dios está tratando de llamar la atención. Y del mismo modo, mientras nosotros peregrinamos en este mundo, Dios permite, hermanos, ciertos movimientos para que nuestro cimiento de nuestra vida personal se tambaleen y podamos descubrir a dónde tenemos los cimientos. A veces las dificultades económicas, las crisis familiares, un diagnóstico médico, sin duda, son para probarnos dónde está nuestro fundamento, en quién estamos creyendo. Si hemos construido nuestra vida sobre las bases de la sabiduría humana o el orgullo propio, el amor condicional o cualquier otro estilo semejante a lo que menciono, puede parecer que por durante un tiempo nosotros podamos sentirnos bien, podamos pensar que todo está funcionando. Pero llegará un tiempo, hermano, en la trayectoria de nuestra vida, que colapsará. Y algunos ya lo experimentaron. Algunos pasan por situaciones difíciles y a veces, aún habiendo conocido a Dios, fueron conmovidas y se dieron cuenta que hubo un gran desastre en su vida, en cualquier área de los canales de desarrollo que tenemos nosotros, como el económico, hablando emocionalmente, o en lo físico, en lo social, y a veces también en lo espiritual. Aquellos que alguna vez se creyeron firmes, ahora ya no profesan ninguna fe. Algunos niegan la eficacia de Cristo porque vino algo que les tambaleó su vida, y por no tener un fundamento firme, colapsaron en su vida. Por eso el Señor dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque sin duda es importante, sí, conocer la palabra de Dios. Es importante conocer a Cristo. Pero también es importante hacer lo que Cristo dice. Porque eso es lo que nos hace tener un fundamento firme para cuando vengan las circunstancias, cuando Dios permite que nos sacuda, podamos detectar y estar firmes siempre, porque hemos fundamentado sobre la roca que viene a ser un símbolo de Cristo. No en situaciones nuestras o en nuestra sabiduría humana o en los recursos que nosotros tenemos, sino en saber que van a venir situaciones, tormentas, y que ya las estamos experimentando porque la maldad se ha multiplicado mucho. Por lo tanto, el amor se ha enfriado.
El apóstol Pablo, hermano, escribiéndoles a su discípulo Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, verso 1 al 5, habla acerca también de estos tiempos. Y él dice, también debes saber esto. Él le está haciendo una advertencia a Timoteo. Para nosotros es ya, hermano, ya estamos allí. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora yo pregunto, ¿usted cree que ya estamos en esos tiempos? Ya, hermano. Ya no hay nada que nosotros podamos esperar. Si ya a lo bueno le están diciendo malo y a lo malo bueno. Y lo dicen tan naturalmente como quiere que se acepte que lo malo es bueno y lo bueno malo. Porque aquello que es bueno lo están prohibiendo y lo que es malo lo están promocionando. Ahí estamos ya. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y como ya estamos viviendo en estos tiempos, nosotros necesitamos tener un fundamento firme. Y para tener un fundamento firme tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice. Continúa ahí el 2, dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mire, yo le recomiendo, hermano, que uno pueda leer y analizar toda esa descripción. Nosotros la podemos ver ahora en cualquier ámbito de la vida, incluso en nuestros hogares. Aunque sean cristianos y profesen ser cristianos, porque ya estamos en los tiempos peligrosos, donde la maldad se ha multiplicado tanto que se han infiltrado aún en la comunidad cristiana, en las congregaciones, y podemos encontrar personas con actitudes que pueden describir aquí lo que habla el apóstol Pablo. Para que eso no nos conmueva nuestra casa, hermanos, necesitamos tener un fundamento firme. Y el fundamento es el nosotros poder cavar, profundizar y poner nuestro fundamento allí. El apóstol Juan, escribiendo su evangelio, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Que estaba exhortando el apóstol a que nosotros pudiéramos ir a excavar para que nuestro fundamento esté allí. Nuestra fe no debe estar fundamentada en dichos, no debe estar fundamentada en palabras de hombres, sino en aquellas que ha revelado la palabra de Dios. Muchos viven el cristianismo basado en lo que dice la gente, basado en lo que dice determinada denominación, pero nosotros tenemos que ir y profundizar en la palabra de Dios, que es la que te va a dar la seguridad y la firmeza de que cuando venga, hermanos, estos tiempos peligrosos que ya estamos, tú puedas permanecer firme. No está diciendo que no vamos a recibir los embates, van a venir los embates. Por eso es que lo compara, dice, cuando venga el río con ímpetu y pegue sobre la casa, que dependiendo cuál sea su fundamento es que cómo va a estar. Si está en un fundamento firme, va a permanecer, pero si está por encima, sobre la tierra, va a colapsar. Por lo tanto, la adversidad nos va a afectar a todos, pero Dios tiene un propósito mayor, hermano, cuando esto lo permite, aún en nuestra vida cristiana. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo.
Esa confianza debe estar en que nosotros podamos entender y hacer aquello que Jesús ha dicho. Los tiempos difíciles tienen la capacidad, hermano, de poder sacar a los creyentes de la apatía en la cual nos encontramos. ¿Qué es apatía? El desinterés y la falta de entusiasmo por vivir una vida que le agrade a Dios. La semana pasada nosotros hablábamos de poder estar apasionados por Cristo. Y esa pasión es que nosotros nos hemos convencido de lo que dice la palabra de Dios es cierto, y que esa palabra tiene un efecto en nuestro diario vivir cuando nosotros la obedecemos. Pero estos tiempos difíciles pueden sacarnos a nosotros de esa apatía. Vuelvo y repito, la apatía es sinónimo de no tener interés, hermano, por las cosas de Dios, de no sentir un entusiasmo que no los alegra nada. Miramos las bendiciones de Dios en nuestra vida y no nos mueve a glorificar su nombre, a vivir una vida que le agrade a Él, porque hemos perdido la actitud de agradecimiento, y el egocentrismo se ha desarrollado tanto que ahora todo el mundo lo que mira es el beneficio propio. Eso quiere decir egocentrismo, es decir, yo, y después yo, y si queda algo me lo dejan a mí. Eso es egocentrismo. Entonces no velamos el poder velar los unos por los otros, tener el amor de Dios como Él nos manda en el segundo mandamiento, que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ese egocentrismo, porque los tiempos son peligrosos, hermano, en los que estamos viviendo, y toda la clase de hombres que se van a levantar, los amadores de sí mismos, aborrecedores del bien, están en nuestro medio en cual nos desarrollamos, y eso viene a traer apatía en nuestra vida, y nosotros debemos cuidarnos de eso, porque esos son los embates de la vida. Cuando leemos las escrituras, esa es una comparación. No estemos esperando una tormentona que nos vaya a mojar todo. No, son los problemas que están sucediendo. Todo aquello que trae desánimo en la vida espiritual, esos son los embates de la vida. Muchas personas no están en las congregaciones de hoy en día porque oyeron algo, hermano, y eso lo hizo derribar su casa espiritual. Porque su fundamento no estaba sobre la roca, su fundamento estaba superficial, o habían puesto la mirada quizás en un hombre, y cuando vieron que aquel hombre falló, también su fe cayó. Pero cuando nosotros ponemos la mirada en el autor y consumador de la fe, en nuestro Señor Jesucristo, Él nunca nos va a fallar. Él siempre va a estar allí, y siempre, cualquier embate de la vida, siempre te va a sostener, porque tu fundamento está en Cristo Jesús. Esto nos va a recordar, hermanos, que nosotros debemos confiar, que no debemos confiar en nosotros mismos, sino que debemos depender totalmente de Dios. Yo he repetido esto constantemente y lo seguiré repitiendo. El apóstol Juan, en su evangelio, capítulo 15, verso 5, dice: y separados de mí, nada podéis hacer. A veces, cuando el ser humano ha alcanzado ciertos logros dentro del desarrollo de su vida, comienza a poner su fundamento en eso, en lo que tiene, en las posesiones, en los logros académicos que ha obtenido, en el prestigio quizás. Pero eso es poner el fundamento sobre la tierra. Es necesario poder ponerlo en Cristo. Hoy en día nosotros pienso que no tenemos problema en saber que acercarnos a Cristo
es lo mejor que nosotros podemos hacer. Todos los que estamos y asistimos a una congregación, a un lugar donde se busca de Dios, entendemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Yo creo que todos tenemos claro esto. Tampoco tenemos problema en oír y conocer de su palabra, hermano, porque hay muchos recursos ahora en día disponibles para que nosotros podamos tener el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora no hay un impedimento, por lo menos aquí donde nosotros nos desarrollamos en este lugar, donde tenemos la libertad de poder tener las escrituras escritas, sino a través de una plataforma o a través de las redes sociales. No hay una queja donde nosotros podamos decir, ay, si siquiera pudiera tener o leer la palabra de Dios. Hay lugares que sí, pero nosotros aquí, como en muchos países, no tenemos la dificultad, hermano, de poder tener a disposición el poder conocer la palabra de Dios. Y yo sé que aquí muchos de los que están aquí, como los que me oyen a través de las redes sociales, pueden saberse mucho más versículos que yo puedo saber. Y a lo mejor tienen mucha destreza en conocer toda la palabra de Dios, y algunos han leído muchas veces todas las escrituras. Entonces no hay problema el saber que Cristo es el único que puede salvarnos, lo conocemos. No tenemos problema en saber en conocer y oír la palabra de Dios, porque aún la tenemos memorizada, y cuando oímos algo, sí, oh sí, eso dice la palabra del Señor. El problema está, hermano, en que no hacemos lo que hemos oído y lo que conocemos de la palabra de Dios. Y ese es el problema que no nos permite tener un fundamento firme. Porque el conocer y saber que Cristo es el único Salvador, conocer su palabra, haberla oído, tampoco nos lleva, porque leímos nosotros la porción, y yo quiero llevarlo ahí al verso 49 de la porción que leímos. Dice, mas el que oye y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Todos coincidimos y estamos de acuerdo que estamos en los últimos tiempos, en los postreros días, y necesitamos un fundamento. Y el fundamento se obtiene firme cuando venimos a Cristo, cuando oímos su palabra, y cuando la obedecemos, y cuando hacemos lo que Él dice. Entonces es tiempo de que uno pueda analizarse. ¿Ya vino a Cristo? Si no, ese es el primer paso. Tiene que venir a Cristo. La palabra del Señor dice, más a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijo, vamos a oír su palabra. Y no basta solamente con oírla, sino también el poderla hacer. Por eso cuando leímos el verso 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, dice, lo compararé al que cavó y puso su fundamento sobre la roca. Y eso es lo que nomás nos cuesta, hermano, a nosotros como iglesia. Y por eso es mi intención hoy en esta tarde que nosotros lleguemos a una reflexión personal.
y pensemos en todo lo que conocemos de Dios, de su palabra, pero también que nos veamos en todas las decisiones que tomamos en nuestra vida. Si obedecemos aquello que sabemos de Dios o ignoramos, porque tenemos la facultad de conocer, pero también de no hacer. Y esa es la batalla, hermano. Cuando estamos en una decisión que hacer, conocemos lo que dice la palabra de Dios, pero a veces hacemos lo contrario a lo que dice la palabra. Y ahí es donde nos lleva a tener una condición de no tener un fundamento firme. Y por eso es que muchas personas que sigue a Cristo, que se considera cristiana, de repente te das cuenta y dice, y fulano de tal y el hermano tal, es que ya no viene a la iglesia, es que se alejó. Es que realmente, hermano, era que no tenía fundamento. Es importante, imprescindible, necesario que como hijos de Dios tengamos un fundamento en la palabra, haciendo lo que Cristo nos dice que hagamos. Allí está todo nuestro futuro para poder permanecer firme, porque solo hay un fundamento seguro. Le podemos buscar por todas partes con nuestras habilidades. Yo siempre he dicho esto, que cuando nos va bien, a veces dejamos al Señor por un lado. Pensamos que podemos caminar, ya el Señor me resolvió un problema, y a veces lo tenemos así como alguien que nomás en momentos difíciles es cuando debemos acudir a Él para que Él nos resuelva. Una vez resuelto el problema, nos olvidamos que sigue siendo nuestro Dios y nuestro Señor. Pero no es así. La palabra nos enseña y nos exhorta a depender, a estar conectado con Él, sometido a Él, a su voluntad y a todo lo que Él nos dice, para que nosotros podamos permanecer firmes. Obedecer la palabra del Señor que Dios nos ha revelado nos mantiene una relación genuina con Cristo. Es decir, no de apariencia, no de ciertos lugares, sino que en todo tiempo, porque en los tiempos que estamos viviendo tú no sabes a dónde o en qué lugar va a venir el embate de la adversidad. Pero cuando pega y en tu vida y estás cimentado en la palabra del Señor, siempre vas a mantenerte firme, porque tu fundamento está en obedecer la palabra de Dios. Y esto es lo que más batallamos todos. Hay momentos que quisiéramos desconectarlos de Dios, pero yo siempre enseño y predico y le digo a la gente: cuando tú eres un hijo de Dios, tú tienes un estilo de vida. No es que te vas a ser cristiano el domingo por la mañana y ya por el domingo, el sábado, el lunes en la mañanita te desconecta. Sigues siendo hijo de Dios. Debes depender siempre de Dios, obedecerle a Él y hacer lo que Él dice. Es donde más batallamos nosotros, porque es allí donde tenemos que negarnos a nosotros mismos, hermano. Por eso Jesucristo, Él mismo enseña en la palabra y dice que debemos morir, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Eso de negarse a uno mismo es la batalla más grande que tiene el ser humano en buscar a Dios, porque siempre queremos hacer lo que nosotros queremos y lo que Dios quiere dejarlo por último. Si puedo, si tengo tiempo, si la ocasión lo amerita, entonces voy a hacerlo. Pero no es así. La vida en el Señor es una vida
constante, donde no hay lapso, no hay espacio, no hay part-time, no hay medio tiempo, sino es un tiempo completo, donde tengo que estar totalmente haciendo lo que Él dice. Ahora eso trae una recompensa. Que las promesas de Dios siempre van a ser sí y amén. Porque estás viviendo y tu fundamento está sobre la roca. Y Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. No importa en el lugar donde estemos, no importa la circunstancia, la adversidad, cuánto los embates de la vida nos quieran golpear, tú siempre vas a permanecer firme porque no contamos con la fuerza nuestra, sino con la que da el Señor. Y eso hace la diferencia en el Hijo de Dios. Cantábamos el canto aquí, a veces cuando cantamos victoria, victoria, uno dice, no creo que ahora, porque estamos quizás confiando en lo que nosotros tenemos, lo que somos, pero nos olvidamos que estamos en Cristo. Y en Cristo sí somos victoriosos. Entonces es tiempo de poder reflexionar, ya no de estar pensando que más adelante, sino ahora. Ahora es el tiempo donde nosotros llevemos a una reflexión personal. Y le hablo a la iglesia, presten atención en esto. No basta solo conocer y saber de la palabra de Dios. Es necesario hacer lo que la palabra de Dios dice. Y repito esto, es con lo que uno más batalla, con lo que uno más lucha. Mi hermano, ¿cuántos de ustedes saben que debemos dar gracias a Dios por nuestros alimentos? ¿A cuántos de nosotros se nos olvida a veces de orar por los alimentos? Sobre todo cuando estamos en público. El Señor sabe, Él conoce mi corazón. Yo sé que a muchos nos ha pasado, sobre todo cuando miramos que toda la mirada de la gente está sobre nosotros. ¿Qué van a decir esto? Pues usted sabe que el Señor nos ha llamado a ser nosotros luz en las tinieblas y sal de la tierra. ¿Dónde vamos a mostrar eso? Fíjese, cuando el Señor iba a darle de comer a aquellos que tenían hambre, lo estaban siguiendo en la multiplicación de los panes. Él da gracias al Señor. Y Él dice, yo sé que tú sabes que yo estoy agradecido, pero lo voy a hacer para que estos vean. Y Él le da gracia por los alimentos. A veces, hermano, el tomar esa decisión y hacerlo, no es que Dios no lo sepa y que no conozca tu corazón, pero está mandando un mensaje a las personas. Porque los tiempos son peligrosos. Y uno no sabe quiénes son los que puedes impactar. El viernes por la noche estábamos cenando con un grupo de hermanos. Y un tiempo donde ya todos teníamos la comida servida y él me dice, vamos a orar. Y al momento de orar, pues todos calladitos. Teníamos como dicen, una bulla en la conversación que tenía, pero a la hora de orar, ok, vamos a orar. Incline sus cabezas, vamos a orar. Y oramos por los alimentos. Y seguimos nosotros después de la oración a nuestro bulla que teníamos. Cuando ya habíamos quedado, se levantó una pareja que estaba al lado yo. Y pasó y se detuvo ahí donde nosotros. Dice, me dio gusto verlos cómo oraron por los alimentos. A mí aquello me impactó, hermano, porque hay algunas veces que me he orado. ¿Se me olvida? No lo hago porque no está. Como le digo, es lo que uno más batalla. Yo sé que tengo que agradecerle a Dios. Yo sé que por la misericordia de Dios y la gracia de Dios tengo los alimentos en la mesa. Ahí uno puede poner cuánta excusa. Es que ese día traíamos hambre, hermano. No le hace.
Y así como cosas así, hay ciertas cosas que nosotros las sabemos claramente, hermanos. Sabemos qué es lo que Dios quiere. Pero en el hacer lo que dice la palabra de Dios, es allí donde nosotros batallamos, es allí en nuestra lucha, es allí donde nosotros tenemos que excavar en nuestro corazón, ir a lo más profundo y poner el cimiento sobre la roca. Y ese cimiento es hacer lo que Cristo dice, aunque no me guste, aunque me cueste, pero tengo que hacerlo porque eso me va a establecer un fundamento firme en la fe. Ahora, esa es la batalla que todos tenemos. Esa es la lucha. Y por eso es que estoy hablando yo de eso aquí. Porque pueden haber tiempos, hermano, no me ha pasado nada. Yo no he hecho eso y siempre salgo librado. Va a llegar un momento. Y por eso yo uso la figurita allí. De alguna manera de poder estarle transmitiendo el mensaje a través de su vista. El que confía en su propia prudencia es tener su casa espiritual sobre la tierra. El que confía en Dios es el que pone su fundamento sobre la roca. ¿Dónde está su fundamento? ¿Dónde está? Y cada uno debemos saber que cada vez que nosotros no hacemos aquello que conocemos de Dios, de su palabra, es que estamos poniendo nuestra base sobre la tierra. Podemos construir la casa por encima y poder decir, oh, ese es un buen cristiano, mira, qué elegante. Eso es lo de encima, lo que se ve. Pero ¿dónde está tu fundamento? El llegar y poner la profundidad, excavar y ponerlo sobre la roca, se necesita negarse a uno mismo, hermano. Esa negación tiene que ver con el orgullo, con aquello que a nosotros más nos gusta y poderte doblegar. Y es ahí donde Dios trata, en aquello que a nosotros a veces decir, no, eso sí no. Puedo hacer todo, pero eso no. A veces tiene que ver con la actitud de poder perdonar. La palabra del Señor nos manda a perdonarnos unos con otros. Dice, si presentas una ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano herido está, ve, deja la ofrenda allí y ve con tu hermano y ponte en paz con él. Eso es cavar, hondar y poner el fundamento sobre la roca. Negarse a uno mismo es dejar todo aquello que a uno le agrada y poder vivir una vida que le agrade a Dios, hermano. Que tú puedas ser instrumento de Dios en sus manos para glorificar su nombre. Que otros puedan ver a Cristo reflejado en nuestra vida, en nuestra manera de vivir. Pero ¿cómo conocemos eso? Con la ayuda del Espíritu Santo. Con la guianza, la dirección, para podernos dar esa fuerza, para poder cambiar aquello que nosotros necesitamos abandonar. Hay ciertas actitudes de nuestro temperamento que deben ser transformadas, hermano. El temperamento es aquello que nosotros adquirimos por los genes de nuestros padres. Nosotros tenemos un temperamento que viene por herencia, pero nuestro temperamento puede ser formado y transformado en un carácter de Cristo, donde las virtudes que el Espíritu Santo pone en nuestra vida forma un carácter del hombre y la mujer de Dios, donde todo temperamento nuestro es formado y transformado por el poder del Espíritu Santo, donde las virtudes del Señor comienzan a formarnos, y ese carácter es el que Dios espera de ti y mío cuando nosotros ponemos un fundamento en la palabra de Dios. Y ahí es donde comenzamos a ser transformados, hermano. No es fácil cuando nuestro temperamento Dios le tiene que quitar algunas cositas que nos están estorbando. Duele a veces. Es que yo así era, hermano. Que ese soy yo.
Pero si nos hemos negado a nosotros mismos, le hemos dicho al Señor, fórmame tú, entonces tenemos que dejarnos transformar por el poder del Espíritu Santo, y eso me lleva a obedecer lo que Él dice en su palabra. El apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Y qué es lo que hizo Cristo? Si usted lee Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, va a descubrir todo lo que Jesucristo hizo, hermano. Dice que siendo igual a Dios no se aferró el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo y se hizo como uno de nosotros, por amor a ti y a mí. Si Él, siendo el Hijo de Dios, se humilló, ¿quiénes somos tú y yo para no doblegarnos y dejar que el Espíritu Santo nos transforme? Cuando nosotros nos dejamos hacer ese trabajo en nuestra vida, tú estás cavando y llegando a la profundidad de la roca inconmovible. Pones tu cimiento allí y ahí no importa lo que la gente diga, hermano. Si vas caminando y te dicen, mira, ese es un aleluya, ese es un fanático, tú te gozas porque dice la palabra de Dios, bienaventurados aquellos que por mi nombre son vituperados. Tú sabes, dice, por la causa de Cristo no importa lo que el mundo dice, pero voy a vivir una vida que le agrade a Dios, caminando, siendo luz del mundo y sal de la tierra. La luz sirve para alumbrar en medio de la oscuridad, la sal sirve para preservar y dar sabor. Démosle sabor a este mundo, hermano, aunque los tiempos son malos, el pueblo de Dios tiene el poder para poder traer y alumbrar y dar sabor a este mundo donde la gente está angustiada, donde la gente está quebrantada, donde la gente no tiene esperanza. Hay portadores de buenas nuevas guiados por el Espíritu Santo, y ahí estamos tú y yo, donde los posiciona el Señor, y deberemos hacer esa labor que Dios nos ha encomendado. ¿Están aquí conmigo, hermano? ¿O tiene miedo? ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo digo estas cosas y a veces cuando yo las estoy reflexionando digo, bueno, vean lo que Dios nos ha dado. Es algo que no lo conseguimos en la tienda de la esquina, hermano. Tampoco en el mall, ni en ninguna tienda que venda artículos valiosos. Eso es por gracia y por misericordia de Dios, que Dios nos escogió. Entonces debemos sentirnos privilegiados de tener de nuestro lado aquel que se hizo como uno de nosotros para darnos estas virtudes y poder nosotros glorificarle. Ahí mismo en el mismo libro, en la carta de Timoteo, quiero terminar con esto, el apóstol Pablo, después que le dice que vienen tiempos peligrosos, él termina exhortándolo ahí en el verso 12 en adelante, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecuciones. Mira, hay algunos que no les gusta leer estas partes y piensan que por no leerlas no va a suceder. Pero si nosotros estamos decididos a vivir una vida que le agrade a Dios, dice, vuelvo a repetir el 12 de 2 Corintios capítulo 3, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quién has aprendido, y que desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y esto es lo que nosotros debemos saber. Si queremos un fundamento firme, más
allá de conocer las Escrituras, debemos comenzar a obedecerlas, a hacerlas. Yo sé que he expuesto varios sermones acerca del poder ser hacedores de su palabra, pero mi punto es poderlo llevar al momento donde nosotros tomamos decisiones en nuestro diario vivir. Yo quiero dejarle en su mente que en esta semana, mientras usted tome decisiones, usted pueda siempre pensar, ¿esto tiene respaldo de la palabra de Dios o lo estoy haciendo por mi cuenta? Y allí tome la decisión. Si usted quiere fundamentar o tener un fundamento firme, debe obedecer lo que la palabra del Señor dice. Tal vez no nos va a gustar, hermano, nos va a ser difícil tomar una decisión. La regla de oro es algo muy práctico de obedecer y practicar. Así como quieres que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Es algo tan simple que en un momento de decisión uno puede decir, bueno, a mí me gustaría que me hicieran esto. O cómo me gustaría que me lo hicieran. Así hágalo. ¿Se lo agradecen? ¿Qué importa? Si lo agradecen, bueno, y si no, pero a mí me gustaría que así me lo hiciera. Tener compasión por las personas. Tener empatía. Ponerse en el lugar que cuando alguien está sufriendo, ponerse uno dice, si yo estuviera ahí, ¿qué me gustaría que hiciera? Y eso nos va a motivar a poder ir a hacer cambios en nuestras actitudes y en nuestra manera de vivir. Y las pruebas, hermanos, van a ser desafiantes. Como creyentes, estamos bendecidos por la seguridad que nosotros podemos tener un fundamento firme. La cuestión es que nosotros queramos tenerlo. Pero ya Cristo hizo todo para que tú y yo pudiéramos tener ese fundamento firme, para que en los postreros días no seamos derribados por los embates de la vida, porque los tiempos son malos y peligrosos. Y ahí estamos nosotros viviendo. Que el Señor nos ayude, hermano, a poder poner nuestro fundamento donde se encuentra la firmeza. Quiero terminar con esto, con lo que comencé. Dice la palabra, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y la hace, ese va a estar con un fundamento firme. La pregunta aquí es, ¿tú has venido a Cristo? Si no, no hay nada que impida que tú puedas acercarte a Dios a través de Jesucristo. Confesarle como tu Señor y Salvador y comenzar a oír su palabra. Al oírla, el siguiente paso es hacerla. Aquellos que hemos aceptado al Señor, hemos oído su palabra, nuestro reto de ahora en día, hermanos, es hacer lo que la palabra de Dios dice. Es un reto. Es un reto que tenemos tú y yo por el libre albedrío que Dios ha dejado en nuestra vida. No va a ser fácil, pero no estamos solos, contamos con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. La cosa es querer hacerlo. Y Él va a dar la fuerza, Él va a hacer la fortaleza para que nosotros podamos afirmarnos en ese fundamento que es Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie.